Buenos días, hermanos, otra vez. Bienvenidos a todos y a prepararnos para el mensaje que nos trae nuestro pastor. Y vamos a empezar con la carta del libro de Isaías, el profeta Isaías, 50 hasta del 1 al 9. No, del 4 al 9, perdón. Y dice así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergonzaré por eso. Puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Palabra de Dios. Enseguida tenemos la lectura de Filipenses, capítulo 2, 5 al 11, por nuestra hermana Chelina. El Señor les bendiga. De Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló y a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Señor, bendiga su palabra. Hermanos, hay un niño muy especial aquí, solo voy a leer esa parte mientras que el hermano Aristides pase al frente. For Christopher, I'm going to read this in English for you. It's in Philippians. It says, who is Jesus Christ? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion of a man, he humbled himself, and he became obedient, even unto death, the death on the cross. Wherefore God has highly exalted him, and given him a name which is above every name, that in the name of Jesus every knee shall bow, and every tongue confess, of things in heaven and things on earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. Amén. Amén. Enseguida tenemos el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versos 1 al 11. Nos vamos a poner de pie, hermanos, de reverencia al Evangelio. Amén.
Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga muy ricamente en esta mañana. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, del 1 al 11, dice así. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os dijese: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿por qué habéis desatado al pollino? Ellos entonces le dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y lo echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que venían atrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Que el Señor añada su bendición a la lectura de su palabra en esta mañana. Enseguida, hermanos, vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios por medio de nuestro pastor. Por favor, ponga bastante atención porque es palabra de Dios por el siervo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén y amén. Apreciados hermanos, me alegra muchísimo compartir otro comienzo de Semana Santa. Tengo 58 años. Yo pensé que no iba a llegar a los 58 celebrando otra Semana Santa. Ya en 9 de junio cumplo 59. Puede ser que el Señor me da la oportunidad de celebrar la Semana Santa cuando cumpla 59, o sea, el próximo año. Puede ser, ¿no? Están aterrizando por ahí muchas personas, se están quedando en el camino. Cuando uno escucha lo de la Semana Santa, hermanos, esta semana podría yo decir que predicaría a punta de anécdotas, de testimonios, de cosas que me han sucedido con lo de las redes sociales. Está maravilloso, porque muchas personas se han conectado y le mostraba yo a los que estaban al principio en la escuela dominical como una señora muy entusiasmada me escribió, y cuando yo le dije que sí, que podíamos hacer contacto, dijo: no, es que a mí no me gusta con ustedes que no celebran la Semana Santa, dice ella, porque a mí sí me gusta celebrar la Semana Santa. ¿Quién diablos quitó la Semana Santa? Los pentecostales del siglo XX. No todos, los independientes. Yo le digo diablos porque es que el diablo se mete en la iglesia. Y nosotros tontamente caímos en el cuento de que no hay que celebrar Semana Santa, de que no hay que celebrar Navidad, de que no hay que celebrar tiempos litúrgicos. Si la iglesia, si el pueblo de Israel celebraba tiempos litúrgicos, y nosotros venimos del pueblo de Israel porque la salvación viene del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué quitamos los tiempos litúrgicos nuestros? Por los endiablados que entran a la iglesia de Jesucristo. Esos son los responsables. Gracias a Dios, unos ya se están muriendo. Y gracias a Dios, otros ya no están teniendo tanto éxito y fama. Porque con la pandemia, como les cerró las iglesias, entonces ya no pueden decir muchas cosas. Y como en Facebook, pues uno ve lo que quiere. Entonces, ese es el problema de la Semana Santa. En esta semana me encontré con varias personas. Y unas me decían: qué bueno que ya van a abrirlas, ya van a quitar el tapaboca, ya van a abrir, ya van a quitar, la pandemia ya va a acabar. Yo le dije: ¿para qué? ¿Para ir a la Semana Santa? Y dice: no, para irme para Cancún. Entonces, yo digo Cancún, pero Cancún para mí es todo lo que sean sitios turísticos, porque van hasta la Isla del Padre, o se van allí para la presa, o se van a acampar aquí al río, y ya es Cancún para mí. Eso es todo, es Cancún.
porque es lo único que he escuchado de Cancún, que es muy bonito. Tengo que ir por allá a ver, porque el día que vaya allá y no me parezca tan bonito, entonces ya no digo Cancún, sino Acapulco. Entonces, pero bueno, para eso es que acabaron la Semana Santa, hermanos. O sea que entre el comercio y los cristianos acabaron, yo no, porque no he dejado de hacer la Semana Santa, acabaron con la Semana Santa. Entre el comercio y los cristianos diciendo, no hay que celebrar Semana Santa, pues si no hay que celebrar Semana Santa, vámonos, porque de todas maneras el comercio sí le ofrece a uno cosas. Podemos decir muchas cosas, pero para eso están las redes sociales, que yo me meto allá, me encierro con otros hermanos y allá podemos desplayarnos y decir lo que queramos. Aquí no puedo decir lo que yo quiero porque si no, no me sale la predicación. Aquí tengo que decir lo que el Señor me pone en los labios. Amén. Bueno, ya hice el primer regaño, eso se llama exhortación. O sea, voy para el segundo, pero el segundo ya es enseñanza. Vamos para la enseñanza, porque dice que la palabra de Dios exhorta, redarguye, enseña. Entonces vamos para la enseñanza. No sé si me voy a regañar a mí mismo ahora. Por lo siguiente, me exhorto. Cada vez que yo entraba a leer los evangelios, años pasados, ya últimamente he estado más convertido. Hermanos, me pongo a pensar, bueno, ¿y por qué el Señor hizo esto? Bueno, ¿y por qué el Señor hizo aquello? A escudriñar el texto, pero a criticarlo. Porque eso, si un evangélico tiene que ser crítico. De ahí fue donde salió la alta crítica, primero los protestantes, ¿no? Y luego salió en el siglo XIX la alta crítica literaria y la alta crítica histórica. Esos fueron los que nos enseñaron a leer la Biblia de otra manera. Los alemanes sobre todo, con Bultmann y compañía. Bueno, entonces yo entraba a leer el texto. Y uno leyendo el texto y mirando las cosas, pues sobre todo cuando uno los compara. Por ejemplo, aquí dice que Jesús entró y montado en un burrito, en un pollino. Y en el otro texto dice que había una burra con un pollino y entonces Jesús se montó en los dos. Entonces yo decía, bueno, explíquenme aquí. Y yo pegaba sermones, hermano, diciendo teológicamente por qué Jesús se montó en dos burros al mismo tiempo. Entonces yo tenía que decir que como era Dios, entonces podía ser ancho, ¿no? Tan alto que no puede estar arriba de él, tan ancho que no puede estar ancho. Entonces podía montar en dos burros. Y así las predicaciones, hermanos, depende como uno esté de convertido, sale la predicación. Hoy yo pienso que la predicación va a salir bien edificante para nosotros. Nos va a llevar a un punto bien importante. Porque lo hemos titulado, El Señor lo necesita. Y eso es clave en el Evangelio, porque el Señor manda a los discípulos y le dicen, si ellos dicen, necesito un burro, es lo que dice el Señor, necesito un burro, para que se cumpla la palabra y para yo no montarme a pie. Pero vayan a tal parte. Y si no se lo dan, si el Señor, la persona, el dueño se opone, ustedes dicen que el Señor lo necesita. Y cuando escuchen decir esa palabra, ese dueño, el Señor lo necesita, mire, cae rendido y va a entregar todo. Esa es la frase que tenemos que escuchar nosotros si queremos ser más generosos, más especiales, perseverantes en la iglesia. Porque si no, estamos amargados, con caras largas, ahí sentados, esperando que el pastor me dé gusto con la predicación, esperando que el hermano cante bonito con el canto y esperando que el otro hermano, la hermana, ore bonito para que me dé gusto a mí. Cuando no es a mí, sino es al Señor que lo necesita. Pero ahí ya me fui para el sermón pasado. Pero vámonos con el Señor lo necesita. ¿Qué necesita el Señor de mí? De cada uno, de ustedes y de mí. ¿Qué necesita? Y lo más probable, si yo todavía estuviera en la iglesia tradicional histórica, vestido de cura, seguro que ustedes, porque yo fui 10 años cura. Y para mí la Semana Santa eran las procesiones, los dramas y toda la simbología tan hermosa que es. Y si yo hubiera escuchado esta palabra, el Señor lo necesita, yo hubiera dicho, el Señor lo que necesita es un burro, hermano. ¿Quién tiene un burro? Porque había que montar a alguien. Eso lo vemos en Semana Santa, montándose a alguien en el burro. No sé, ustedes ya tienen tantos años de no ir por procesiones católicas, no saben. Pero los hermanos que me están escuchando, hay que buscar un burro
o una burra, porque las burritas son menos briosas, y alguien que sepa montar un poquito se le monta ahí, o si no conseguimos burro, porque como el Señor lo necesita, ¿y qué es lo que necesita un burro? Pues entonces es un anda. Un anda, para los que somos de esa tradición, se hacen una imagen de un burro al estilo burro, o sea, al tamaño de un burro, y montan a una figura, una imagen sobre el burro, y yo no sé cuántos burros, cargándolos, cuántas personas cargando el anda, muchas, se necesitan a veces hasta 10 personas, y se van por todos lados. Pasan unas cosas, hermano, que a veces se cae el Señor de la imagen, o a veces se cae el burro, a veces se cae el que lo lleva ahí, y eso se vuelve todo algo raro. Porque pensamos que el Señor necesita, si yo leo la palabra y me dice, la palabra me lo dice, vayan a esa casa y consigan un burro, palabra de Dios, ¿no? Pues yo tengo que seguir consiguiendo burros, cada vez que lea el pasaje me consigo un burro, y monto lo que sea, el que más se parezca a Jesús, lo monto, porque hay que hacerle barbita y todo. Como el lavatorio de los pies, pero como no ha llegado el lavatorio de los pies el jueves, y ya la hermana está preparada para decirnos que no es lavarse los pies, porque palabra de Dios es lavarse los pies, pero ¿qué es el significado de eso? Entonces yo voy a hacerlo con el burro para que usted lo haga, hermana, con el lavatorio de los pies. Yo pensando, ¿qué necesita el Señor? ¿Un burro hoy día? ¿Cómo va a necesitar un burro? Qué difícil conseguir un burro hoy día, por aquí, por estas tierras. ¿Qué es lo que el Señor necesita? El Señor necesita 3 cosas, que fue lo que nos enseñó Jesús. De eso va a tratar la predicación. ¿Qué necesita el Señor? ¿Qué es lo que necesita el Señor de ti en el día de hoy? ¿Qué es lo que necesita, Ricardo, el Señor de ti en este día de Semana Mayor, en este tiempo en que vas a leer o que has leído el Evangelio de Marcos en el capítulo 11, versículo del 1 al 11, donde se reseña que Jesús entra a Jerusalén montado en un asno? ¿Qué es lo que necesita el Señor? ¿Qué es lo que necesita? 3 cosas. Primer punto, lo que necesita es que hagamos su voluntad. 2, lo que necesita es que creamos en su palabra y veamos sus promesas. Y 3, lo que el Señor necesita es que produzcamos frutos. Voy a repetirlo, ya que no está Baltasar por aquí para que diga que prediqué 3 veces, pero ya tengo otro hermano que me ve en el video y dice, hermano, mucha repetidera usted allá, mucha repetidera. Yo le dije, hasta si usted aprende de una, no repito, pero como usted no aprende, pues yo tengo que repetir. 3 cosas, hermanos, es lo que el Señor nos pide. El Señor lo necesita. En esa época necesitaba un burro, pero hoy día no necesita un burro. ¿Qué necesita? Necesita primero que hagamos su voluntad. Segundo, que creamos en su palabra y veamos sus promesas. Y tercero, que demos frutos. Ricardo no lo ha probado con la palabra. Vamos a la palabra. Primer punto, que hagamos su voluntad. Yo me pregunto, ¿cuál sería la ley que Jesús estaba cumpliendo? ¿Qué era lo que a Jesús más le interesaba cuando estaba en su vida aquí terrenal? Y si vemos por todos lados, a Jesús lo que más le llamaba la atención y en lo que más se preocupó y se interesó era en hacer la voluntad de Dios. Y vamos a probarlo. Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Mire lo que es. ¿Qué es lo que el Señor necesita de nosotros? Que hagamos su voluntad. Pero es que la voluntad es lo más difícil que hay. Porque nosotros somos voluntariosos. Hay mucha diferencia entre ser voluntarioso y ser voluntario y hacer la voluntad. Voluntario es cuando a uno le dicen se necesitan 2, 3 personas aquí y uno alza la mano. Eso es un voluntario para hacer cosas. Se ofrece. Voluntarioso es aquella persona que hace lo que quiere.
caprichoso, lo que desea en su corazón, lo que anhela. Ese es voluntarioso. Por eso el voluntario se ofrece. Yo voy. Yo traigo un pastel. Ah, no, cierto que es que después va a haber pastel. Yo no sé por qué me vino, porque la mesa llena de pasteles. Mentira, es para recordarle que hay que poner los pasteles. Yo traigo algo. Cuando llega el momento, no trajo nada. Porque el voluntario, por lo general, es voluntarioso. Por eso en la mayoría de las iglesias le pagan a la gente. Porque pagándole, la gente no lo hace por voluntad de Dios, sino por que le pagan, por dinero. Entonces, claro, pagándome, ¿quién de alguno de nosotros no madruga a trabajar el lunes? ¿Sabe que le pagan? Entonces, el voluntario se vuelve voluntarioso. En cambio, el que hace la voluntad de Dios no es ni voluntario ni voluntarioso. Lo hace porque Dios lo necesita. Que es el título de la predicación. El Señor lo necesita, y si el Señor lo necesita, yo estoy dispuesto a hacer su voluntad. Vamos con el texto, Juan 5:30. Ahí le di tiempo para que lo buscara. Juan 5:30 dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Qué bueno que digamos eso. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es lo que quiere Jesús de nosotros. ¿Qué pide Jesús de nosotros? Que hagamos la voluntad de Dios y que juzguemos de acuerdo a lo que oímos de Dios. Por eso siempre lo digo. Ricardo, se lo dice a Ricardo, el hecho de que te alaben no te agrega nada. Si te critican, no te quitan nada. Tú eres lo que eres y eres solamente lo que Dios sabe que eres. Ese es escuchar la voz de Dios. Inmediatamente uno sigue, dice él, porque mi juicio no es, yo juzgo y juzgo de acuerdo a lo que oigo, pero lo que oigo es a mi Padre Celestial. Eso es Juan 5:30. Pero lo tenemos también en Juan 3:34. Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Mire qué bonito. Mi alimento es hacer la voluntad de Dios y producir, ejecutar, elaborar, construir la obra que Dios me pidió, que me pide hacer. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Juan 6:38, mire que están seguiditos. Juan 6:38, para poner 3 textos nada más. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Primer punto, entonces, el Señor lo necesita. ¿Qué necesita el Señor de ti y de mí? El Señor necesita que hagamos su voluntad. Y eso está perfecto en la palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice el Señor, ustedes miran para el cerro, chaparrón tenemos. Y sucede. En cambio, ¿por qué no miran los signos que yo les estoy dando en este momento? ¿Por qué no me escuchan a mí? Dice el Señor. Me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo. Ese es no hacer la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Primer punto. Segundo, escuchar su palabra y ver sus promesas. Eso está en Zacarías 9:9, que es escuchar la palabra. ¿Por qué los israelitas, los judíos, hicieron todo el proceso del cristianismo al principio? Porque los primeros cristianos fueron los judíos. ¿Por qué aceptaron a Jesús? Porque ellos estaban atentos a escuchar su palabra. Y al escuchar su palabra, querían ver que esas palabras fueran reales, verdaderas. Y entonces vieron la promesa de Jesús. Cuando nació Jesús, dice que ahora, Señor, Simeón dice, ahora, Señor, puede dejar a tu siervo sin par porque ha visto la promesa tuya. Ana lo mismo.
Los pastores lo mismo. Los reyes magos, los magos que vinieron de por allá también lo mismo. Todos con el nacimiento de Jesús veían que era una promesa divina. Pues ahora, en este momento de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, también ellos están viendo una promesa. Con la entrada de Jesús hoy a Jerusalén, ven que es una promesa de una palabra que está escrita y que se cumplió. Ese es el segundo punto. Primer punto es hacer la voluntad. Segundo es creer en la palabra y luego ver sus promesas. Y está en Zacarías 9:9. Era la promesa que había. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hija de asna. Entonces, como había que hacer, eso estaba escrito en la palabra, entonces sucedió en Marcos 2:1. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traerlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué haces esto? Decirle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Con creces, el 100 por 1 y al final, la vida eterna. Es una palabra que ya está escrita. ¿Acaso la presencia tuya aquí y la mía no es una palabra que ya estaba escrita? Dice, porque yo te he escogido desde antes de la creación del mundo para que estés delante de mí. O sea que ya estamos. Porque en tu vientre, Salmo 139 dice, porque en tu vientre te vi. Siendo yo un embrión, te vi. Y dicen que si un huevito, que es un huevo, una gallina, el huevo de una gallina, tiene en un puntico de la parte del huevo, tiene el mapa genético, el GPS de lo que va a ser ese pollito o esa avecita, en un puntico invisible que no se ve, que solamente se sabe que ahí está el puntico y que ese es el mapa genético de un huevo. ¿Acaso no valemos nosotros más que un huevo? Dice, no, más que un huevo no. ¿Acaso no valemos nosotros más que las aves del cielo y las plantas del campo? ¿Sí ve? ¿Acaso no valemos más nosotros? ¿Acaso no estamos nosotros en la mente de Dios? Por eso es que hay que creerle a la palabra y ver establecidos sus promesas. Y la promesa maravillosa, por ejemplo, en Filipenses 4:19, dice, Filipenses 4:19 dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Imagínense, ¿por qué preocuparse por tanto? Si el Señor nos proveerá, ¿creemos en esa palabra? ¿Sí o no? Sí, la creo. Entonces confía. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene Cristo, que tiene en Cristo Jesús. La hermana lo sabe de memoria, ¿no? Qué bueno. Imagínense, voy a leerlo otra vez. Maravilloso. Qué hermoso pasaje. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Cuando en la Biblia yo he visto que habla de riquezas, son riquezas de Dios, no son riquezas del hombre. Del hombre se le habla prosperidad. La palabra prosperidad, que prospere tú en todo como prospera tu alma. Eso sí es bíblico. Pero la riqueza del Señor, en las riquezas habla siempre de como negativo. El hombre rico, el hombre que era muy rico, el hombre que tenía muchos bienes y los ricos. Pero aquí se habla de las riquezas, porque todo es de Dios. De las gloriosas riquezas de Dios, Él te proveerá de acuerdo a tu necesidad. ¿Por qué no naciste con 1 centímetro más? Porque el Señor te necesita así. ¿Por qué naciste en esta familia? Porque el Señor te necesita. ¿Por qué estás en el Príncipe de Paz? Porque el Señor te necesita. ¿Por qué hace videos? Porque el Señor te necesita. ¿Por qué das ofrenda y recursos y estás dispuesta a poner tu mente, tu inteligencia, tu voluntad y todo? Porque el Señor lo necesita. No porque el pastor o el hermano o la hermana, vea, el pastor me cae gordo, pesado, y la hermana me cae gorda y pesada, y no sabe hablar, pero como el Señor lo necesita, yo voy a apoyar el ministerio. Ahí sale uno de las raíces de amargura, que a veces le van entrando por ahí. Mateo 11:28. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, promesa de Dios.
Pero esas promesas hay que hacerlas realidad. O sea que hay que venir al Señor. Y yo le daré descanso. Porque el segundo punto es creer en su palabra y hacer realidad sus promesas. Que sus promesas se hagan realidad. Como estaba prometido, la palabra decía que iba a venir el Salvador y el Salvador vino y lo reconocieron. Por eso es que somos cristianos. Ahora, estas palabras que estoy leyendo es para que nosotros entendamos que si oímos la palabra es porque detrás de esa palabra viene una promesa maravillosa. Hechos 1, 4, 5. Esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Miren, son promesas de Dios que están en la palabra, que el Señor nos habló y que van a beneficiarnos a nosotros. Esperen la promesa del Padre del cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y ya quedó grabado en el video anterior de la hermana Marta que decía que sin el Espíritu Santo, pues no somos nada. No somos nada. Así decía un señor que entró a la funeraria y entonces estaba en la funeraria y entró y decía, no somos nada, no somos nada. Llorando amargamente, no somos nada. Veía el cadáver, como aquí destapan para los que no saben, aquí en Estados Unidos, el ataúd está abierto y la gente, el muerto está que se sale del ataúd vivito, parece que vivo como lo maquillan. Entonces, decía él llorando, no somos nada. Deja definitivamente, no somos nada. Y dice una señora, ¿y qué era usted del muerto? ¿Por qué llora tan amargamente? Dice, por eso, no somos nada. O sea, él mismo estaba diciendo, no somos nada. Esto era para que llegara la hermana Cindy y no me perdiera lo importante. Y Adrián o Aarón, ¿con quién? Con Adrián, sí. Muy bien, no somos nada. Esperen la promesa del Espíritu Santo. Sin el Espíritu no somos nada, es cierto. No somos nada. Con el Espíritu de Dios somos mucho. ¿Y el Señor le habla a mi carne? No. ¿El Señor me habla a mi inteligencia, voluntad, conciencia, afectividad y memoria? No. ¿El Espíritu a quién le habla? A mi espíritu. Luego tengo que tener un espíritu despierto para que pueda el Señor comunicarse conmigo. Cuando el Señor se comunique conmigo, pues inmediatamente yo puedo hacer la voluntad, puedo creer en su palabra y puedo ver sus promesas. Porque si no, estamos desconectados. Porque creo, no, el Señor, yo no me quito de aquí hasta que el Señor no me hable. O yo voy a comer que el Señor me hable. Pero el que le habla a uno para comer es el estómago. Y la voluntad, la conciencia, la afectividad y la memoria son del alma, son cosas humanas. Pero el espíritu es el que se conecta. Y cuando el espíritu se conecta, le cambia el alma y le cambia el cuerpo a la persona, en la parte física. Muy bien. Entonces, hasta aquí ya que llegamos a los 2 puntos. ¿El tercero cuál era? Dar frutos. Muy bien. Dar frutos. Entonces, no se nos olvide. Primer punto, que el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. ¿Qué es lo que el Señor lo necesita? Necesita 3 cosas de nosotros. ¿Necesita un burro? No necesita un burro ahorita. Necesita 3 cosas de nosotros. Que hagamos su voluntad. Y ya leímos los textos. Segundo, que creamos en su palabra y veamos sus promesas. Y tercero, que produzcamos frutos. ¿Por qué son importantes los frutos? Me voy a ir a Juan. Mire, en el capítulo 15 de Juan dice, en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando uno lee en la iglesia, dice, ¿cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. Entonces, ¿están haciendo discípulos? Sí, estamos haciendo discípulos. Pero ¿están produciendo frutos? No estamos produciendo frutos. Entonces, no eres discípulo. Y si no estás produciendo frutos, si no eres discípulo, no estás produciendo frutos. Y si no estás produciendo frutos, el Padre no está siendo glorificado. Porque por su fruto los conoceréis. Eso lo dice Juan 15:8. Pero miren más importante aquí. Porque el Señor no solamente con dar frutos nos vamos a estar en relación con el Padre, sino que el Señor ya no nos va a llamar siervos, sino que nos va a llamar amigos. Amigos de Él. Dice Juan 15:3, un poquito más adelante. Y vosotros seréis mis amigos si hacen lo que les digo.
Ustedes serán mis amigos, dice Jesús, si hacen lo que yo les digo. Y lo que yo les digo es que glorifiquen al Padre con sus frutos y de esa manera serán mis discípulos. ¿Y qué frutos son? Porque aquí también se confunde uno. Me está yendo muy bien en mi empresa, estoy dando frutos. Este año tuve que pagar los impuestos y pagué $1 millón. Me está yendo muy bien con mis frutos. El año pasado tenía una casa y ahora tengo 2 frutos. El año pasado tenía tanto y ahora tengo tanto. Uno cree que frutos es el tener cosas o el poder. El año pasado yo no era candidato a ganarme un puesto y ahora ya escalé de puesto, ya tengo más poder en la empresa o en el condado o donde estén. Tengo más poder, me nombraron de esto, tengo más poder. O placer. El año pasado no podía comer muchas tortillas y muchas, porque tenía la diabetes alta, ahora ya las puedo comer porque el Señor hizo un milagro en mí, me bendijo, me quitó la diabetes y ahora me voy a comer todas las pizzas, todas las tortillas y todas. Gloria a Dios, ya me salvó el Señor. Creemos que esos son los frutos. No, Señor. Los frutos son lo que dijimos anteriormente, es las obras que se hagan en Cristo Jesús nuestro Señor, en la iglesia. De esos son los frutos. Ya hablamos del fruto del Espíritu Santo. Tiene que ver con toda la parte espiritual. Ahora yo me pregunto, ¿nosotros hemos dado frutos, sí o no? Y la respuesta es sí. Y les voy a recordar a ustedes, solamente recordarla porque ustedes lo saben. Nosotros durante la pandemia, la mayoría de las iglesias se cerraron, nosotros no las cerramos. Hace un año, el 22 de marzo del 2020, las autoridades dijeron de los países, y aquí en Estados Unidos, y el juez del condado dijo, no puede haber más de 10 personas en la iglesia. Y unos pastores dijeron, pues yo estoy acostumbrado a predicar con 50, 100 y eso, no puedo dejar a los ancianos, a los enfermos afuera, por lo tanto, cerramos la iglesia. Otros dijeron, no, qué miedo. Si el juez lo dice, palabra de Dios, entonces hay que cerrar la iglesia. Entonces cerraron la iglesia. Unos por miedo y otros porque la gente sin gente no puede hacer nada. ¿Y nosotros qué dijimos? El juez dijo que se cerraran las iglesias o que podían ir 10 personas. Nosotros hicimos 3 cultos. Y duramos mucho tiempo haciendo un culto a las 10 de la mañana, el otro a las 11 y el otro a las 12. Estábamos de fiesta con Jesús. Era lo contrario. En vez de estar asustados, claro que asustados sí está, pero temerosos también, pero estábamos de fiesta. Y fue esta una fiesta, pusimos todos los letreros, que ahí está en la foto, pusimos los letreros de todas las personas vivas, ¿no? Que estaban en la iglesia, que venían, llenamos todo de nombres. Y fue una fiesta, se empezó a grabar todos los días. Nos emocionamos, nos entusiasmamos y se empezaron a hacer los videos todos los días. Luego hicimos 3 cultos y creamos las grabaciones en video en vivo. Frutos, por gloria de Dios. Ya ahorita, el que le dé ahorita el coronavirus ya no es culpa de nosotros, porque ya se abrieron las iglesias. Si le hubiera dado coronavirus a uno de nosotros, hermanos, en esos meses que por desobediencia a los hombres y en obediencia a Dios, y no provocando a Dios, continuamos abriendo el templo, hermanos, eso hubiera sido el acabose. Y yo estaría colgado de un árbol. Yo, no por ustedes, sino yo mismo me voy a colgar. Porque eso es terrible. Ustedes se imaginan que uno de ustedes se muere porque el pastor desobedeció que desobedeció la ley. Claro, eso lo castigan y lo meten a la cárcel. Pero gracias a Dios, a ninguno le dio coronavirus. Ninguno se enfermó. Pues si no le dio coronavirus, ninguno se enfermó, pues ninguno se murió. En estos meses que estuvimos, a ninguno nos tocó el virus. Primer punto. Segundo, las finanzas se mantuvieron y se remodeló gran parte del edificio en la epidemia. Esos son frutos, porque es para la obra de Dios. Estamos hablando de la obra de Dios. Tercero, se adquirieron los equipos de grabación. Se han invertido casi cerca de $7,000 en los equipos de grabación. Y son ofrendas de los hermanos que han dado. Y ya suena bonito, esta distorsión tan terrible que había. Y cuando no nos fallaba la imagen, nos fallaba el sonido. Y eso es terrible, hermano, qué sufrimiento. Yo tuve que aprender cosas que nunca me las había imaginado. Y estamos entrenando personas. Cuarto,
Todas las semanas y todos los días se graban programas. Dios proveyó los agentes. Vea, todos los días tenemos un programa distinto. Todos los días. Y no habla el pastor. Es la única iglesia. Cuando yo digo la única iglesia, es verdad, pero no es tampoco por orgullo. Es para decir que somos únicos. ¿Qué vamos a hacer? Pues, ¿usted cree que va a haber otra iglesia como el Príncipe de Paz? Jamás. Y otro como Ricardo, jamás. ¿Qué va a haber? El lunes se llama Anímate tú mismo. La hermana Denise. El martes, el hermano Luis Arrañaga, que ya va a empezar. Miércoles, estudio bíblico. Los que estén en el estudio bíblico, ustedes ponen slash, ¿cómo es? Hashtag o el numeral. Y ahí aparece, ponen ese y ponen, por ejemplo, Anímate tú mismo y aparecen todos los videos en Facebook Live. Estudio bíblico, aparecen todos los videos. El jueves, encuentro de Pablo con Jesús por la hermana Marta Barbosa. El viernes es maravilloso, Open Book, no es porque yo esté haciendo, porque me pareció extraordinario ese programa, lo dirige la hermana Cindy Vázquez, Open Book. Sábados, te dice la Biblia, estamos más perdidos que el hijo del Ime, pero ahí vamos. Te dice la Biblia con el hermano Rodolfo Raula. El domingo, la escuela dominical y la predicación del domingo. Todos los días, de lunes a domingo. Aquí sí es 7-7, como decía la hermana que ella, decía una hermana, que ella lee la Biblia 24/7. Y yo, gloria a Dios. No. Muy bien. Vamos, más. Ahora, ya voy en el primero, que era ningún virus, nos cayó. Y también les digo que ya me vacuné para que ustedes tengan más confianza. Obediencia. Me vacuné, le acepté la vacuna, en obediencia a mis amados, queridos familiares, en obediencia a ustedes y por respeto a ustedes, me vacuné. ¿Creen en la vacuna? No creo en la vacuna todavía. Sé que la vacuna lo va a liberar, no. Ahí en el papelito que me dieron, gracias a Dios me lo dieron después que me vacunaron, pero en el papelito dice, no tiene huevo, no tiene preservativo. Yo decía, bueno, huevo yo sabía que no tenía. Es que es una palabra en España, en Colombia. Cuando uno le dicen tiene huevo, le quieren decir usted no tiene vergüenza. Eso no tiene vergüenza de hacer eso. Es una expresión que me lo están entendiendo mis hermanos y los que están viendo ahí. Paulina y me vacuné. ¿Y qué dice ahí? Dice que esta vacuna no está aprobada por el FDA, pero está permitida, ¿verdad? Y que me van a garantizar que no me va a dar coronavirus. Pero eso sí, la vacuna no me puede garantizar que me dé neumonía, pulmonía, bronquitis, fiebre, de todo lo que me va a morir, pero menos de coronavirus. Yo colaboro también con la ciencia, porque hay que ser conejitos de indias. Pero yo sé que todavía es imposible. La ciencia avanza lenta, es muy responsable, pero no somos tan sabios, tan científicos como para decir de la noche a la mañana se cree. Eso es poquito a poquito. Pero bueno, ya la tenemos. Me quedó el dolor al brazo y todo, lo puedo mover, no hay problema. Ya me estoy preparando para la segunda. Pero eso quería decir que no nos tocó el virus. Y si nos agarra por ahí el virus, ya no es culpa, porque ya abrieron otra vez. Las finanzas se mantuvieron, se adquirieron los equipos y todas las semanas grabamos. Quinto, para cerrar. Rosy nos contactó desde El Salvador a través de Facebook Live, de las redes sociales. Y por eso es que se contactó conmigo, yo le contesté unas cositas, luego le presenté a los hermanos que graban, le dije yo, mire, está pasando esto, esta señora está llamando, tiene esta necesidad, ¿qué opinan? Dijeron, vamos a trabajar ya eso. Y entonces ya le di la información y ellos ya empezaron a trabajar. O sea que si se hace la obra, este ministerio, de ayudarle a esta familia, y yo sé que la vamos a hacer, y que después vamos a ver las fotos maravillosas de un antes y un después, hermanos, es gracias a que se hicieron los videos, hicimos contacto. Pero eso no es nada. Esta semana me contactó una señora que se llama Blanca, y como ahí aparece mi teléfono, y yo soy regalado es gratis, free, entonces ahí pongo mi teléfono. Los pastores casi nadie pone el teléfono, y si pone el teléfono es el de la oficina para que le conteste la secretaria, y si no está la secretaria contesta una máquina. Yo contesto directamente, por eso es que no puedo ser famoso,
ni rico, ni exitoso, porque si llego a ser famoso, pues ya no puedo contestar el teléfono. Entonces, Blanca me llama y dice, mire, es que estaba buscando, hace tiempo que estaba buscando una iglesia metodista. Y yo digo, ¿cómo que buscando una iglesia metodista? ¿Usted dónde vive? Dice, vivo en Tennessee. Dije yo, pues ya está la sede de la iglesia metodista. Si eso es, la iglesia metodista están por todas partes, en todas las ciudades, porque la iglesia metodista fue la que evangelizó a todos los Estados Unidos, y en todas las ciudades hay una o dos o tres iglesias metodistas. En San Ángelo habían 6 cuando yo llegué aquí. Por todos lados hay una iglesia metodista. Dice, sí, pero no sé dónde están. O sea que estamos, pero no nos ven. Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué necesitas? Dice, es que mi hermana está, como sé que ustedes están en Del Río, mi hermana está en Laredo y tiene esta necesidad, que ella se llama Maricela. La muchacha tiene un niño, tiene una necesidad urgente, es de vida o muerte, y yo sé que los metodistas nos ayudan. Yo le digo, bueno, pues yo conozco 2 iglesias allá, les dimos, y los comunicamos, los orientamos, estamos trabajando con ellos, con Blanca y Maricela. Y esto no es nada más. Si yo le digo la información, esta semana, estamos dando frutos, porque la idea es dar frutos, para que seamos así sus discípulos, para que la gloria de Dios se manifieste y para que el Señor nos llame sus amigos. Esa es Juan 15, 8 y 13. ¿Estamos dando frutos? Claro que sí. Vea, esta semana, hermanos, si ustedes quieren mirar el Facebook, yo creo que lo pueden ver ahí, si no, pues nosotros lo mostramos. Esta semana, en 7 días, dice la estadística de Facebook, 4,089 personas fueron alcanzadas a través de los videos. Pero ustedes como que esta semana hubo 4,000 salvados. Sí, todos los días se salva la gente. Nosotros somos expertos en eso. No, hermanos, dice el Señor que hay más alegría por uno que llega al cielo que por 99 que están aquí justificados. ¿Ve? Entonces usted no se alegra, claro que sí nos alegramos. 4,089, lo que pasa es que el gozo lo tenemos bien adentro y no lo expresamos. 4,089 personas esta semana. Hicimos contacto, aleluya, ahora sí. Gloria a Dios. Están aplaudiendo, para aplaudir porque los hermanos aplaudieron. Amén, amén. 205 interacciones. Nos comunicamos. Y es que como está el WhatsApp, yo no sabía, el WhatsApp es esclavizante, porque ahí le hablan a uno y uno tiene que contestar, y si no le contesta, oye, ¿por qué pones tu teléfono ahí? Porque el dinero lo regañan a uno. Pues entonces 205 interacciones y 15 clics en enlace. El clic en enlace son personas que están navegando y por casualidad consiguen el enlace, entran y ven lo que estamos haciendo. 15 personas. O sea que son muchísimas personas que están aprovechando esta oportunidad. Yo los invito. Voy a decir esto. Estamos hablando del libro Cómo liderar en tiempos de cambio, en tiempos difíciles. Lo está diciendo la hermana. Ese libro nosotros lo estudiamos en la convocatoria del clero con el obispo. Y nos animaban, nos insistían en que los que tenemos que cambiar somos nosotros. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? Si yo antes predicaba de esta manera, pero ahora a través de los medios de las redes sociales tengo que predicar de esta, me toca cambiar. Soy yo el que tengo que cambiar mis tortillas y no meterle a la gente obligadamente las tortillas porque así les hacía mi abuela. No, la gente no las va a consumir así. Porque eso lleva a que las iglesias se decaigan. Es que así lo hemos hecho. Decadencia, pasado. Y aquí lo tengo. Dice, el pasado es cuando una iglesia habla de su historia, eso es señal que está en decadencia. Así lo hicimos, así era, y yo tuve un profesor de moral, Alfredo Botero, sabio, hablaba yo no sé cuántos idiomas, había ido yo no sé a dónde, doctor en psiquiatría, doctor en moral, doctor en todos los doctorados, y nos enseñaba con unas hojas amarillas, que cuando él había estudiado, que porque eso era lo que nos interesaba a nosotros. Y usted viera, hermanos, una de las cosas que más recuerdo, como era de moral, cuando nos habló de los
que no tener hijos. De los métodos anticonceptivos. Ay, hermano, semejante sabio. Una mula, un burrillo. Métodos anticonceptivos enseñándonos él y nosotros, sí, y cómo nos presentaba las cosas, nosotros castos, pobres y obedientes allá porque éramos jóvenes entre 20 y 30 años y todos jóvenes, imaginen ustedes cuando estaban jóvenes hombres, y él mostrándonos cómo era el sexo y cómo era la cosa y cómo era él. ¿Qué podíamos aprender con unas hojas? Y es verdad, hermanos, hojas amarillas, y lo digo, vea que públicamente lo digo, el padre Alfredo Botero, los hermanos, los alumnos que lo tuvimos, pues nos reíamos de eso. Cuando ya habían libros más modernos, más actualizados, con palabras más actuales en la biblioteca, y los teólogos diciendo esto y diciendo que era lo que nos tenía que interesar en esa época, nosotros con cosas actualizadas, él nos estaba enseñando lo que le enseñaron a él en el seminario, ya era una persona mayor, como de 80 y pico de años. Entonces, ¿quiénes tienen que cambiar? Eso lo dice la hermana, lo está enseñando la hermana Cindy en Open Book, en el libro ese que se llama ¿Cómo liderar en tiempos de cambio? Esto cambió, ¿qué vamos a hacer? Entonces, quien tiene que cambiar somos nosotros, actualicémonos. El mensaje de Dios siempre será vivo y eficaz, siempre y cuando nosotros nos renovemos, porque no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Y no se puede poner un remiendo en una tela vieja, en un paño viejo, porque se llevan a perder. El vino se pierde y el paño también. Tenemos que actualizarnos, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Y esto es lo que el Señor nos está pidiendo. Si pensamos en el pasado, quedamos solamente en historia y decadencia. Si solamente nos quedamos en el presente, porque esto es lo actual, dice que caemos en un triunfalismo y estancamiento. Tenemos que pensar en el futuro, porque en el futuro hay avivamiento, visión, movimiento, superación, consagración, perseverancia y constancia. Por eso es que el Señor nos pone que veamos, que tengamos visión, porque al tener visión uno sabe. Es el profeta el que visualiza, el que mira qué es lo que viene y qué es lo que está pasando. Como dicen por ahí, que mientras en esta pandemia lo que está pasando en este momento en la iglesia, unos hacen que pasen las cosas, que sucedan, como nosotros. Estamos aquí renovando, actualizándonos. Hacen que las cosas pasen. Otros preguntan, ¿qué pasó? Y otros dicen, ¿ya pasó? O sea, como que ni se dieron cuenta, ni se espabilaron. ¿Qué está pasando? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. La voluntad de Dios se hace escuchando a Jesús. El escuchar lo que el Señor necesita para que se cumplan sus palabras y hacer realidad sus promesas a través de la vida, el tiempo, los pensamientos, los recursos, la presencia, los recursos, la oración. Todo esto es lo que nos lleva el Señor a pensar. Vamos entonces a terminar la predicación en el día de hoy, hermanos. Empezando con la semana. La semana de hoy es el Señor entra triunfal a Jerusalén, es la celebración, es lo que se conmemora. Se dice la semana de Palma, el día de Palma, el domingo de Palma, el domingo de Ramos. Es una celebración hermosa, pero nos quedamos, como yo les decía, en la iglesia tradicional histórica haciendo las procesiones con el burrito. Y nosotros decimos, no vamos a hacer la procesión con el burrito. Vamos a preguntarnos qué es lo que el Señor necesita en el día de hoy. Y lo que el Señor necesita es que nosotros hagamos su voluntad. Segundo, que creamos en su palabra y veamos sus promesas, sus hechos actuales, lo que está sucediendo. Y tercero, que demos abundantes frutos, porque el Señor eso es lo que quiere. En Juan 15 nos dice que el Señor quiere que demos frutos y nos poda, nos quita todo, nos restaura, nos renueva para que demos más fruto, porque el deseo de Dios es que demos mucho fruto y seamos así sus discípulos. Padre Celestial, gracias por esta palabra que nos ha dado. Prepáranos para celebrar con gozo, con alegría, este tiempo que viene, Señor. Para el jueves nos vamos a reunir a las 7 de la noche, el viernes también a las 7 de la noche aquí, y vamos a compartir con los hermanos muchas experiencias, de acuerdo a que tú nos vayas indicando, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Cortemos el video acá, hermanos, porque vamos a hacer la repartición de la